todo eso. Y bueno, después tuve la hermosa oportunidad de ser uno de los jóvenes entonces que se incorporaron a la gestión de la democracia, primero con Alejandro Armendáriz, el mejor gobernador de la provincia de Buenos Aires de la democracia, pero no así con alguna duda, por lejos, por escandalosamente lejos, todos ustedes lo saben. Los ministros y la gestión pública de Armendáriz, cuando le rebanaron, incluso lo hizo para la Concordia Nacional, aceptó ceder coparticipación para que Raúl Alfonsín tuviera esa base de sustentación para poder gestionar la política de los gobiernos provinciales peronistas. Y posteriormente, directamente, con uno de los muy queridos amigos de ustedes, tuve oportunidad de hacer gestión pública en el gobierno nacional de Raúl Alfonsín, en lo que era entonces el Instituto Nacional de Obra Social, que hoy vendría a ser la Superintendencia de Servicios de Salud, lo que se ocupa de todo lo que tiene que ver con la seguridad social argentina, que es el sector de la salud pública más importante. Y ese querido amigo que presidía la gestión es Ricardo Vázquez, con quien compartí junto con Enrique Ilia, el negro Eduardo Troncoso, Bernardo Suyá y algunos otros, cuando Conrado Storani asumió el Ministerio de Salud y Bienestar Social después de Aldo Neri, compartimos gestión, y allí prácticamente terminé de aprender lo poco que sé de salud pública y lo poco que puedo transmitir hoy en día. No me quiero demorar en comienzos, pero tengo que reconocer esas raíces porque allí todos los que mencioné hasta ahora tienen mucho que ver. Y déjenme decir simplemente una referencia nacional y una internacional, por las dudas que ustedes quieran buscarlo, porque en muchos casos sé que lo tienen a mano, y en otros porque si una recomendación puedo dejar, son estas dos. Por un lado, la vida nos cambió, militábamos con Enrique y aquí con tantos otros amigos en la Facultad de Medicina, en la Franja Morada, pero nos cambió la perspectiva y nos dio bastante hondura un pequeño libro que circulaba, me acuerdo, de editorial Hachette, que hoy todavía Hachette, que hoy todavía se consigue, se llama Salud y Política Social, cuyo autor era el doctor Aldo Neri. Y realmente es un libro que todavía tiene una actualidad, yo tengo una copia, no una copia, digo, tengo un ejemplar en casa, una actualidad, una profundidad, siempre Aldo Neri ampliando horizontes. Bueno, él me convocó y nos convocó con Enrique y otros amigos a la salud pública. Y luego ya andando el tiempo y habiendo hecho otras actividades, recientemente, hará unos 6, 7 años, tomar contacto con un libro que se llama The Spirit Level. Spirit Level no tiene traducción, no es el nivel espiritual, pero es del profesor Richard Wilkinson, un epidemiólogo británico con una perspectiva totalmente distinta a la salud pública y que a mí me hizo entender, junto con la profundidad de Aldo Neri, por qué me parece importante tratar de plantear la salud pública y no encasillarla en los servicios de salud. Y quiero compartir con ustedes, si me voy a permitir tal vez intentar compartir esta pantalla un segundo, pero no por nada, sino simplemente, ahora me quedan tantas pantallas que espero acertarla, pero no por nada, sino simplemente les decía, porque hay algunas imágenes que me parecen mucho más gráficas que lo que yo puedo plantearles a ustedes. Entonces, desde esta perspectiva es donde yo quisiera, en esta breve charla, compartir con ustedes, a ver si acierto y estamos adelante. Comparto, y si no, les pido disculpas si seguimos. Necesito que esta sea una charla donde me permitan equivocarme varias veces. En realidad estoy tomando algunos ejemplos que me parecen importantes plantear y que los voy a retomar yo planteé la charla en 3 pequeños bloques. El primer bloque tiene que ver con una perspectiva de la equidad y su impacto en la salud, o mejor dicho, la inequidad, la falta de equidad y su impacto en la salud. El segundo bloque sería referirnos un poco a la pandemia, no son bloques largos, por supuesto, no se asusten, y lo que está ocurriendo actualmente, y el tercer bloque sería ya una perspectiva de futuro. En 5 o 7 minutos del primer bloque quería compartir con ustedes lo siguiente, y evidentemente no
no era esa la pantalla, pero no importa, estos pequeños contratiempos se pueden subsanar. Permítanme lo siguiente, quiero compartir esta imagen porque es realmente trascendente y desde mi perspectiva es lo mejor que les puedo dejar hoy. No hay otra cosa. ¿Estoy ahí, Kiko, o no? Perfecto. Bueno, listo, porque lo único que tienen estas cámaras es que uno no sabe bien qué está compartiendo. Está perfecto, dale. Margarita, vemos y escuchamos perfecto, vemos y escuchamos perfecto. Bueno, bárbaro. Entonces, bueno, miren, esta frase casualmente de una mujer, casualmente de una militante por los derechos de género, por el feminismo, pero también por la democracia social, una socialista, Amalia Valcárcel, que fue consejera de Estado en España. Esta frase enmarca lo que sería una perspectiva de la visión política de los ciudadanos, no necesariamente ni de los pensadores, ni de los filósofos, ni de los héroes, de los ciudadanos de a pie, como nosotros. Es decir, la igualdad es una ética, porque es bastante ético, pero la equidad es una política, es política en el sentido de que hay que militar por la equidad. La equidad no viene dada ni siquiera a través de los valores. La equidad, si uno quisiera estar en el comando de las acciones del Estado, debe gestionarse, debe buscarse y debe tener un norte. Si uno está en la política, debe militar por la equidad. Y en realidad, ¿qué hacemos los médicos hablando de equidad, más allá de los valores que podamos tener las personas que compartimos ese plexo normativo ético? Bueno, hay un premio Nobel premio Nobel de Economía, Angus Deaton, que es más bien republicano que demócrata, en realidad es inglés. Pero nos cuenta estas tres cosas que a mi criterio explican todo lo que está pasando en el mundo y que tiene que ver con la cronología de nuestra participación en la militancia política. Yo suelo decir que soy un afortunado del almanaque, porque me ha permitido vivir cosas con alguna edad para comprenderlas y a veces, en un granito de arena, protagonizarlas, que no todos pueden haber pasado, ¿no es cierto? No se olviden que muchos de nosotros ya éramos adolescentes en el Mayo francés, y no les voy a decir que estábamos conectados como hoy, pero mal que mal, en las revistas que compraba mi abuelo y qué sé yo, se iba adentrando en esas cosas, vivimos la primera ola de los Beatles, el hipismo, Woodstock, en fin, estuvimos compartiendo todo. En Argentina nos tocó entender, no les voy a decir que protagonizar en mi caso, lo que era el cordobazo, lo que fueron las luchas estudiantiles por recuperar la democracia, en fin, toda esa perspectiva después de lo cual todos ustedes conocen, desde la Noche Negra hasta la recuperación de la democracia con Raúl Alfonsín, toda esa perspectiva que nos tocó vivir fue muy apasionante, no solo en Argentina, en América Latina y en el resto del mundo. Y nos dio un bagaje político que no se pierde más. Y yo podría decirles que buena parte de mi capacidad pequeña, pero bueno, pero por lo menos que me da de comer en mi trabajo, tiene que ver con esa visión contextual que me cedió la participación en la visión política. Deaton dice que desde los 70, desde mediados de los 70, yo lo ubico cronológicamente en la primera crisis del petróleo, el crecimiento se estancó en el mundo para el quintil más bajo de la población. Quintil, ¿no? Quintiles son de a 20%, como si, digamos, alineáramos la población desde el menor ingreso hasta el mayor ingreso, y lo dividimos en 5 partes, cada uno de ese 20% es un quintil. Se estancó para el quintil más bajo, es dramático como se ve. Luego el 20% más alto siguió creciendo. Pero de ese 20% en realidad está empujado por la parte de la torta que se va llevando el 5% más rico, y dentro de eso el 1% fue el verdadero ganador. Y esto lo marca un premio Nobel, insisto, de economía, que más bien está más cerca de los republicanos que los demócratas. Y lo marca con estas líneas que de vuelta ustedes pueden ver de alguna manera cómo se dividen, y lo voy a hacer más gráfico. Fíjense desde lo que pasó en las 3 décadas de oro de la posguerra, cómo más o menos las curvas, y fíjense que arriba son las personas que ingresan 154K, son obviamente $154.000, hasta los de abajo, que es solamente $14.000, siempre por año, ¿no? Fíjense cómo iban parejo, todos crecían, por supuesto había una desigualdad, sin ningún lugar a dudas, pero el crecimiento era bastante parejo.
¿Hasta cuándo? Hasta donde está el gris, hasta donde se arma esta época que bien se señala y se señala en el mundo. Y fíjense lo que pasa después. Se puede ver a simple vista. Los de abajo quedan aplanados, estancados, y ya llega, esta gráfica llega hasta 2010. Y podemos seguirla hasta 2018, y es un poco peor, tengo algunas más. Por eso las quería compartir, porque yo se los puedo contar, igual que ustedes lo deben saber, pero cuando se ve así, que venían parejo, y que luego se aplanan los de abajo, y los de arriba siguen creciendo, y pasan de 154.000 a llegar a 313.000, y los de abajo solo van de 14.000 en el mediado de los 70 a $15.000 en 2010. Esto, si no explica todos los fenómenos de desaliento social, de pérdida de la movilidad social en el mundo, y los fenómenos de crecimiento de líderes populistas, populistas de derecha, todos los neofascismos, los neonacionalismos, etc., para mí es suficientemente gráfico. Suelo representar esto cuando charlo con alumnos, tanto de pre, posgrado, suelo representar esto diciendo, imagínense una gasolinería en Alabama, perdida en la mitad de las rutas inmensas de Estados Unidos, y ve que año tras año tras año la situación es exactamente la misma o un poco peor, mientras llegan noticias de las perspectivas de las burbujas inmobiliarias, las burbujas financieras. ¿Qué pasó en el mediado de los 70? Pasó que apareció, hizo su irrupción en el mundo el capitalismo financiero. Nos llevó puestos a todos, nos llevó puestos a la política, nos llevó puestos a los sistemas sociales y sobre todo a la movilidad social. Es decir, esa perspectiva que tenían nuestros padres y nuestros abuelos de que podían ellos tal vez pasarlo mal, pero sabían que casi inexorablemente, con esfuerzo, lograban que sus hijos, nosotros, estuviéramos mejor. Y que esto se perdió desde mediados de los 70 para acá, y prácticamente podríamos decir, y no es un fenómeno político que nosotros vayamos a aplaudir, que el único país que puede decir que sigue progresando en su movilidad social en las últimas 2 décadas es China, la China de este régimen autoritario que en definitiva viene incorporando o venía incorporando en las últimas décadas alrededor de 40 millones por año al consumo. Es decir, todos marcan lo mismo, el 20% concentró la riqueza, el resto prácticamente le tocó compartir las migajas de ese crecimiento de las naciones, cuando hubo, porque también hubo épocas de estancamiento o de recesión. Sin embargo, es bueno marcar esto, 6 familias, los 6 herederos de Walmart, que son los creadores de Walmart, ellos siguieron concentrando la misma cantidad de riqueza que el 30% más pobre. Fíjense lo que pasó en lo que hasta ahora se llamaba la gran crisis, es decir, la crisis de las hipotecas subprime 2008, 2009, 2010. Fíjense si ustedes ven en esta gráfica, a la izquierda tienen lo que perdieron en violeta, lo que perdieron durante la crisis las familias norteamericanas. Perdieron en promedio prácticamente un 40%. Mientras que en el medio están las familias más ricas, esas 400 familias que concentran la mejor parte de la riqueza de esa sociedad, y esto se da, este fenómeno lo marco porque está bien marcado por Silvia Alegreto, que es una, digamos, una socióloga y estudiosa de los problemas laborales y de empleo, muy progresista, y lo marco ¿por qué? Porque ustedes ven que las 400 familias perdieron mucho menos que el conjunto de los hogares de Estados Unidos, y así pasó en el resto de las sociedades del mundo, perdieron solo el 16%, en violeta, insisto. Sin embargo, los 6 herederos Walton, los dueños de la fortuna más amplia de los Estados Unidos, aún en plena crisis de Lehman Brothers, ellos crecieron un 22%. Y cuando se sale a los años siguientes, es decir, hasta el 2010, fíjense lo que le pasa en verdecito a las familias del resto de Estados Unidos. Siguen perdiendo un poquito cada año, pierden el 2% en los años que va de 2008 a 2010. En cambio, los 400 Forbes, las 400 familias más ricas, que habían perdido ingresos durante ese pequeño periodo, rápidamente pegan un salto, recuperan con creces lo perdido. Y los Walton, a la derecha, siguen creciendo. Ellos no se enteran de nada. Así se está viviendo en el mundo. Y este cuadro que en realidad trata de reflejar ni más ni menos que una situación
predestrucción imperial, y lo voy a retomar más adelante, hay una nueva cosa. Estos son datos oficiales, esto es interesante, estos son datos oficiales de la Reserva de Estados Unidos. Ustedes saben que la Reserva de Estados Unidos no es como nuestro banco central, un solo banco, sino que está distribuida en 7 reservas. Obviamente las decisiones son todas coordinadas. Fíjense lo que fue la distribución del ingreso entre 1989 y 2016. En 1989 ustedes tenían en verde, esa porción verde del 15%, es el 50% de la población norteamericana. Y luego tienen otros dos, digamos, porciones de 42%. Una, la que está en naranja, es la gente, digamos, la proporción de la población que va entre el 50 y el 90%. Y la otra, la que tiene un 42%, es el 10% que mejores ingresos tiene. Fíjense cómo se acentúa esta inequidad en la distribución para 2016. Los celestes crecen a expensa de ¿quién? De los verdes y de los naranjas. Crecen a expensa de la población de clase media y crecen a expensa del 10%, perdón, del 50% más pobre. Pero eso es distribución de ingresos. Acá en Argentina se suele confundir mucho ingresos y riqueza. La riqueza es otra cosa, es la capacidad de producir ingresos en todo caso. Los ingresos son lo que se distribuye mensual o anualmente. La riqueza está peor distribuida y todos lo sabemos. En 1989, el 10% más rico acumulaba el 67% de la riqueza. Estos son activos de capital y activos industriales, activos financieros y activos industriales. El 40% solamente tenía una torta del 30% de la riqueza total, y el 50% que menos riqueza tenía tan solo el 3% de la riqueza. Bueno, si esto ya no era suficientemente grave, ¿cómo no van a votar a Trump? Fíjense lo que pasó para 2016, o sea, prácticamente 2 décadas y media después. El 10% acumuló un 10% más, es decir, pasó a tener el 77% de la riqueza de esa sociedad, el 40% perdió un poco de lo que tenía, pasando a tener solo el 22%, y el 50% restante tiene solamente el 1% de la riqueza de los Estados Unidos. Es decir, estas son las situaciones que transforman en una comparación, hacen unos estudiosos de Cambridge, con la situación en que se encontraba el Imperio Romano antes de la caída de Roma a manos de los hunos allá por el siglo V de nuestra era. Se calculaba el coeficiente de Gini, lo hicieron con datos econométricos, históricos, de producción que había, y midieron el coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini es una medida de desigualdad. Se puede medir para ingreso, para riqueza, etc. Ellos midieron el coeficiente de Gini en función de la producción de granos, de lo que tenía la nobleza, de un 30% de esclavos que había en esa sociedad, de lo que le pasaba a la nobleza y también a la población de artesanal. Bueno, un Gini de 0,42 a 0,44, bastante injusto para los parámetros de hoy. Nada que decir de esto, porque absolutamente lo que tengo para plantear es, estas sociedades en definitiva vienen una y otra vez planteándonos algo distinto. Ahora voy a salir de la presentación, porque quiero presentar otra cosa. Estas sociedades que vienen planteando este desafío de injusticia, tienen un correlato, y un correlato que nosotros tenemos que conocer absolutamente. Es decir, ese correlato no es el mismo correlato con el que nosotros nos estamos planteando. Acá tengo la segunda parte de esta mínima etapa para plantearles simplemente lo que yo quiero decirles sobre lo que pasa en el mundo, y lo que le pasa a la salud pública en función de si las sociedades son más justas o menos justas. Cuando una sociedad es más justa, y ahora lo presento, a mí me gustaría plantear esto. Fíjense la torta de los países del mundo. Estos son una nube de países mundiales, donde también está la Argentina, ahora lo marcamos, una nube de países mundiales y 2 coordenadas. La coordenada, digamos, de lo que son las ordenadas el eje vertical es la esperanza de vida. Y el eje horizontal es el nivel de ingreso por año
de las personas per cápita, no de las personas, sino el promedio del nivel de ingreso per cápita. Y ustedes pueden ver allí una pequeña cosa, que estoy seguro que la están viendo, pero tengo de todas maneras que marcárselos. No tiene nada que ver la correlación entre el nivel de ingreso y la expectativa de vida. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque cuando ustedes miran en este eje, allí van a ver una nube de países que con muy poca diferencia de ingresos tienen muchísima diferencia de expectativa de vida. Esto es así de claro. Y en otro caso, si bien están más estabilizados, también pueden ver países que con diferencias de expectativa de vida notables tienen muy pocas diferencias de ingresos, e incluso allá tienen bien a la derecha a lo que son los Estados Unidos. Son los países que mejor ingreso tienen, pero hay países que tienen mejor expectativa de vida. Fíjense que el de más alta expectativa de vida es Japón, que tiene menos ingresos que otros. ¿Por qué se produce esto? Bueno, ahí estaba la Argentina antes de la crisis, la Argentina actualmente, perdón, fíjense cómo se corrió, la decadencia durante el gobierno, de los 4 años del gobierno de Macri, la caída entre prácticamente $14.000 per cápita que tenía la Argentina, a poco más de 10.000, y ahora este nuevo empujón de crisis pandémica, pospandémica, etcétera, nos viene llevando cerca de $8.000 per cápita. Es decir, prácticamente entramos en la nube de países menos desarrollados del mundo, con una expectativa de vida que todavía sigue siendo buena. Cuando uno toma, y por eso yo suelo hablar, y en esta primera parte quería mencionar, quería mostrarles estas gráficas, porque cuando uno toma un índice combinado, y esto fue lo que Wilkinson marcó en su libro, un índice combinado de ciertas variables que a todos los que hacemos política y tratamos de lograr una mejoría social para nuestra sociedad, con igualdad, con equidad, estos indicadores concentrados, la expectativa de vida, lo que son la progresión de los chicos en matemática y literatura, lo que es la mortalidad infantil, por supuesto, la tasa de homicidios, esta cosa de la inseguridad que todo el tiempo se agita como si fuera un fenómeno focalizado, el embarazo adolescente, la confianza en la sociedad que hace que las sociedades sean mucho más productivas, porque en una sociedad donde la confianza es alta, el crédito es más barato, porque la gente se tiene confianza y se cumplen ciertos parámetros. La propia obesidad y obesidad infantil, lo que significa la enfermedad mental, incluyendo, como la OMS hace dentro de ellas, a las drogas, y la drogadicción y el alcoholismo, o la movilidad social. Fíjense, si todos los concentráramos en un solo indicador, se dan cuenta nuevamente que allí los países, la nube de países distribuidos, no tiene correlación. Los que están a la izquierda pueden tener más o menos, para arriba están los peores indicadores y para abajo los mejores. Pueden tener peores o mejores indicadores, estos países que están a la izquierda, pero no depende de su nivel de ingreso, tampoco aquí. Ahora, ¿qué pasa? Y esto fue lo que marcó realmente Wilkinson como nadie, en función del impacto que tiene la desigualdad. ¿Qué pasa cuando los correlaciona de acuerdo a mayor o menor grado de inequidad? Fíjense, la correlación es casi lineal, es casi perfecta. Para arriba siguen estando los peores indicadores combinados y hacia la derecha están las mayores desigualdades. Por lo tanto, ustedes ven cómo se van alineando, lo peor es lo más desigual y tiene peores indicadores, independientemente del nivel de ingresos. Este solo ejemplo prácticamente nos acentúa, nos marca, o esto es lo que por lo menos venimos charlando tantas veces con tantos amigos y prácticamente es nuestro planteo dentro de esas raíces radicales que llevamos y que tratamos de converger hacia un movimiento mucho más amplio, por una sociedad con equidad. Uno podría mostrar muchos indicadores, el índice de bienestar de la infancia de UNICEF y pasa exactamente lo mismo, podría mostrar la mortalidad infantil e inequidad, podría mostrar los nacimientos de madres adolescentes. Wilkinson y su esposa Kate Pickett hacen un trabajo interesantísimo y lo marcan realmente. Y prácticamente yo tuve la sensación cuando pude visualizar estas gráficas, estos trabajos tan oportunos, que había un sentido en la militancia política por la salud pública que excedía los límites de los servicios de salud, con mucho los excedía. Y de ahí es que, bueno, Enrique ya creo que
todavía está en la charla ahora, empezamos a hacer un planteo muy fuerte hacia adentro de nuestro grupo de participación y militancia política, poniendo eje en la equidad. Lo hicimos a lo largo de todo el gobierno de Macri, por supuesto, que no es lo único, pero que es un leitmotiv fundamental y por el cual a mí me interesaba llegar hasta este punto prácticamente en esta primera parte y preguntarles a ver si más o menos había logrado transmitir la idea que no es primariamente nuestra, pero que es lo que nosotros venimos militando últimamente. Contame, Kiko, cómo voy. Mirá, bien, preguntas solamente qué países, hablando de equidad, ¿por qué no hablas un poco de los países? Un poco lo desarrollaste al final, mientras van llegando más preguntas. Hay una pregunta que se refiere a por qué la inequidad en los países, ¿cómo lo podés explicar? Claro, hay distintas formas de medir la inequidad. Wilkinson, Pickett y nosotros mismos nos hemos concentrado bastante en lo que significa la distribución del ingreso. La inequidad en la distribución del ingreso. Y eso se puede medir por un coeficiente que es el famoso coeficiente de Gini. No es tan importante conocer los fundamentos técnicos, para nada, pero créanme que es bueno cuando uno está hablando y trata de graficar una posición política, avanzar hacia un país es más o menos inequitativo, teniendo algún elemento de discusión, incluso para señalar desvíos negativos o desvíos positivos. El coeficiente de Gini es un coeficiente de distribución que va de 0 a 1. 1 es la inequidad más absoluta que existe, donde una persona tiene todos los bienes o todos los ingresos y el resto de las personas no tienen ninguno. Obviamente es teorético, no se da en la práctica. Y 0 es la igualdad perfecta, donde todos tenemos exactamente lo mismo y nadie tiene ni un centavo de ingreso ni un centavo de riqueza más que el resto. Obviamente, como ustedes se imaginarán, las sociedades se mueven en indicadores intermedios. Cuando uno mide, y así lo midió Wilkinson y Pickett, el 20% que más ingresos tiene y el 20% que menos ingresos tiene, se mide esa diferencia, y esa diferencia en los países más equitativos del mundo son 8, 9, 10 veces, si ustedes se ponen a pensar. Perdón, en los más inequitativos, quise decir, no sé si dije equitativos o inequitativos. Los más desiguales llegan a tener 10 veces. Argentina tiene 11 veces, 11 o 11 veces y medio. No he ingresado al INDEC este año. Sinceramente, hasta el año pasado les puedo decir todos los indicadores, pero este año no ingresé a los indicadores de INDEC. Pero seguramente, además la medición debe ser mucho más difícil, y las crisis generalmente acentúan estas desigualdades. Así que esa es una manera de medirlo. Y para que tengan una idea, los países de la OECD, de la Unión Europea, todos ellos están entre 0,20 y algo, más bien de 0,25 para arriba, los más justos, los más equitativos, los nórdicos y algunos otros, hasta 0,30 y pico. Los Estados Unidos están entre 0,39 y 0,40. La Argentina venía cabalgando a lo largo de todo el gobierno de Macri y tal vez de los últimos años de Cristina Kirchner, también en un coeficiente de Gini. A ver, déjenme hacer esta pausa, estoy hablando con militantes y cuadros políticos. Era muy difícil medir la distribución del ingreso con un INDEC con las características de la escasa transparencia que tuvo durante los años del kirchnerismo. También es cierto que nadie puede negar que se lo dejó en una situación muy mala tras el gobierno de la Rúa y que hubo una alta distribución de ingresos en los primeros años, llegó hasta 2008, 2009, 2010, y eso no se puede negar independientemente de cuáles fueran los indicadores del INDEC. Cierto es que dejaron cerca de 0,40, 41, y que finalmente, con una pobreza que se heredó en cerca del 30% y que se llevó a acentuar bastante durante el gobierno de Cambiemos, esos indicadores llegaron a estar entre 0,42 y 0,43. Pequeña semblanza. Fíjense que los historiadores y economistas
de Cambridge marcaban que en el Imperio Romano la desigualdad era tal que no era sostenible, teniendo indicadores entre 0,42 y 0,44. Es decir, ¿qué les quiero decir? Que las sociedades injustas, y esto es un problema, las sociedades injustas no permiten avanzar, y entonces lo que suele ocurrir es lo que nosotros hemos visto todo este tiempo. Es decir, hemos visto fundamentalmente que tuvimos a lo largo de todo este periodo un problema bastante serio, que ha sido el problema de la desigualdad acentuado a un problema de crecimiento de la pobreza. Entonces, nosotros tenemos que analizar a ver si somos capaces, sobre todo ahora que estamos en esta situación, si somos capaces de plantearnos algo diferente. Es decir, yo quiero avanzar con lo que pasó. Bueno, perdón, una sola cosa. Esto se da entre países, pero también se da hacia adentro de países. Hacia adentro de países. No quiero abundar con muchos ejemplos, tal vez esta parte está medio pesada, Kiko, pero lo que quería decirles es que aún dentro de los países, del Reino Unido y entre países se puede ver. Ahora, fíjense lo que nos pasa en Argentina. En Argentina, obviamente, ustedes pueden ver rápidamente, sin que yo se los comente, provincias con menor y mayor nivel de ingreso y de desigualdad. Fíjense lo que pasa con la mortalidad infantil. Uno se da cuenta que hay un 30% de diferencia. Lo mismo cuando intenté, sin demasiados elementos, pero reproducir la nube que reproducía Wilkinson, nos pasa algo parecido cuando tomo por nivel de ingresos per cápita y la expectativa de vida, pero también pasaba lo mismo que les mostré, pero también cuando lo asociaba con las necesidades básicas insatisfechas, se correlacionaba mucho mejor la mortalidad infantil y la expectativa de vida. Es decir, estamos viviendo en esta clase de sociedad, no solo en Buenos Aires, sino en la Argentina como país. Estamos con un contraste entre una sociedad que tiene zonas de pobreza, de marginación, y estos días se ha acentuado muchísimo, y zonas donde la opulencia y la concentración del ingreso y la riqueza son muy altas. Yo quiero ahora limitarme a lo siguiente. Quiero limitarme más que nada a lo que es lo que ha ocurrido con el coronavirus, la pandemia y demás, sobre todo porque presencié, Kiko me lo mandó, la impresionante charla que tuvieron ustedes, y vi que había mucha expectativa. Yo no creo poder satisfacer ni técnicamente, ni tampoco por pasión, ni por vocación, esas expectativas tan concretas sobre cómo lidiar con esta pandemia, pero sí quisiera reservarme sobre todo para más adelante, digamos, para dentro de unos minutos, las perspectivas de lo que a mi criterio cabe hacer en la Argentina desde la perspectiva de la pospandemia. Sin embargo, sí. Hay una pregunta de Zamora, por favor. ¿Cómo me decís? ¿Nico? ¿Escucho? Zamora, pediste la palabra. Le pedimos a todos que si tienen preguntas para hacerle al doctor Montero, a Gabriel, que por favor lo hagan por el chat. Pero parece que Zamora pidió la palabra y no, como no chatea, le abro el micrófono. Abrile. Kiko, recién vi que Zamora se había alejado de la reunión, así que no lo esperes porque no está. Listo, avanzá, Gabriel, entonces. Bueno. Acaba de entrar, pero no tiene imagen, así que continúa. Listo, y seguimos con el formato del chat. Sigamos con el chat. Dale, avance, Gabriel. Bueno, ¿qué decirles ahora de lo que significa ni más ni menos que esto, que es no otra cosa que donde estamos parados en este momento? Es la pandemia, el coronavirus, cómo nos agarró. Yo he escrito un par de notas y sobre todo he tratado de compartir una sensación muy amarga. Creo que en términos generales el mundo primero hay una base que quiero compartirles. Los epidemiólogos del mundo hace 100 años están esperando la gran pandemia. Es decir, desde la gripe mal llamada española de 1918,
que coincidió con la guerra y fue todo un desastre. Los epidemiólogos del mundo están prácticamente esperando el momento en que va a venir la gran pandemia. ¿Por qué? Porque hay una especie de genio epidémico que hace cada tantos años las condiciones de vida, y mucho más estas perversas condiciones de vida, hacen que se desaten, digamos, epidemias mayúsculas, con alta, digamos, difusión a través de los países, mucho más en un mundo globalizado como el de hoy, y con alta mortalidad eventualmente capaz de diezmar, porque las pestes antiguas, bueno, acá está Rubén Cano, al que asistí en una charla, mejor dicho, asistí a una charla que él dio bastante hermosa sobre lo que eran las distintas pandemias, pestes a lo largo de la humanidad, y todos nosotros sabemos que diezmaron poblaciones, prácticamente un tercio de la población europea, etc. Y la gripe y la gripe española, que en realidad fue una gripe americana, que Estados Unidos, país en guerra, silenció, y entonces como España no silenciaba las estadísticas, aparecieron como que solamente ocurrían en España, y diezmaron más soldados que las armas durante la Primera Guerra Mundial. Bueno, se comenta, y no se tienen estadísticas precisas, precisamente por eso de esconder. Tuvo 3 oleadas, la segunda oleada fue la más devastadora, y provocó entre 20 y 50 millones de muertos, dependiendo los papers o las historias que uno lea. Entonces, desde entonces está así. Yo asistí en función de lo que significaba en ese entonces la gestión de un hospital, a lo que fue recientemente, 2009 más o menos, la gripe, cuando la licenciada Graciela Ocaña estaba en ese entonces en el Ministerio de Salud y demás, y que todo el mundo prácticamente vio como Argentina una especie de laboratorio, así como todos vimos Italia y España durante los primeros tiempos de esta pandemia. Prácticamente la OMS, la OPS, la UNICEF, el gobierno argentino, etcétera, todos procedieron de alguna manera, y a mí me constaba, estaban todo el mundo esperando que esa fuera una pandemia absolutamente devastadora. No lo fue, por suerte, y tampoco lo va a ser esta. Pese a que estaba preparado, y por eso las alertas mundiales surgieron rápidamente, a pesar del papel tan controvertido y deslucido de la OMS, siguiendo de alguna manera intereses políticos, que vaya a saber hacia dónde terminan. Lo cierto es que apareció un virus nuevo. No tiene mayor importancia si fue un accidente, si fue una zoonosis que pasó a los humanos, en fin, no tiene la gran importancia en este momento, pero de alta contagiosidad, y como todos los virus de alta contagiosidad, de bastante baja letalidad. Cuando digo baja letalidad, cualquiera de ustedes podría decirme, con casi 770.000 vidas perdidas, ¿se puede decir eso? Y sí, con todas las letras, desde el punto de vista estadístico, digo que sí. Digo que es baja la letalidad, y si no, no sería tan alta la contagiosidad. Los genios virales tienen esa característica. Si son muy transmisibles, no tienen que ser tan letales, si no, las aves no podrían volar tantos kilómetros para difundirlos entre países, etc. Pero en la práctica ocurrió eso. Rápidamente, al inicio de la pandemia, como los epidemiólogos, los sanitaristas, no tanto los infectólogos, porque es una subespecialidad que no son muy llamados a manejar criterios de salud pública, sino más bien a manejar infecciones intrahospitalarias o infecciones nuevas. Pero sobre todo el resto se preparaba para una nueva gran pandemia, pero con dos grandes estrategias. La estrategia de mitigación, que implica tratar de ir controlando sin abortar absolutamente la epidemia, que luego se transformó en pandemia, haciendo controles, por supuesto, pero sin pretender la segunda estrategia, que es la de supresión. La estrategia de supresión que pretende, ni más ni menos que eso, que bajar el famoso R, el índice de contagiosidad menos de 0. Prácticamente las opciones estaban más o menos delineadas, con un momento muy difícil, porque
que cuando se presenta el informe del Imperial College de Londres, que liderado por Neil Ferguson, un matemático que luego, obviamente, con altos posgrados en epidemiología y demás, hizo una modélica, hacer una simulación modélica de lo que podía pasar y presentó el contundente informe a Boris Johnson, que entonces, todos ustedes deben acordarse, estaba planteando una estrategia de mitigación para tratar de obtener con el tiempo una inmunidad de rebaño que pudiera ser, esa inmunidad de rebaño que significa que hay una proporción suficiente de población contagiada, que sin tratar de saturar los sistemas de salud, determina que después ya el virus no se difunde. Es un poco, si alguno de ustedes, por lo menos los más coetarios míos, se acuerdan, cuando muy de chicos escuchamos todavía que nuestras madres, a veces, aunque yo ya soy de la época de las vacunas, mis hermanos son más viejos que yo, mucho más viejos, pero yo soy bastante más joven. Estábamos en la época de las vacunas y muchas veces comentaba, los sacamos a todos juntos, con el sarampión, con la varicela, etc. Eso no era otra cosa que pretender inmunidad de rebaño intrafamiliar y también socialmente. Esto es lo que se estaba discutiendo en el momento que aparece ese concluyente informe que dice que si no se hacía nada, 550.000 británicos morirían y 2.100.000, 2.200.000 estadounidenses. Y si se hacía la estrategia de mitigación, sería simplemente la mitad que eso. Yo estoy escribiendo ahora un pequeño artículo acerca de la chapucería de ese informe de Neil Ferguson, que obviamente cualquiera de ustedes se puede dar cuenta que las cosas no funcionaron así. Porque es increíble que los líderes del mundo se hayan acobardado de tal manera frente a algo que no estaba demostrando lo que Ferguson sostenía y el Imperial College sostenía en su modelo. Sin embargo, Johnson, que comprendió el costo político y personal y obviamente social también será, que tenía una situación como 500.000 muertos en el Reino Unido, prácticamente, para decirlo en términos criollos, arrugó y cambió la estrategia dramáticamente, y allí, a mi criterio por lo menos, se volcó el fiel de la balanza entre las dos estrategias posibles. La mitigación, que parecía más razonable para el índice de letalidad de este virus, y la supresión, que es la que adoptaron la mayoría de los países del mundo. No tan drásticamente, no tan rápidamente como la Argentina, que el 19 de marzo entró en fase de cuarentena, esta cuarentena que ahora se dan cuenta que es insostenible, justo cuando venían subiendo el nivel de tasa de contagiosidad y de alguna manera también las muertes, si bien todavía Argentina está en un buen desempeño desde el punto de vista de lo que es la mortalidad. Los muertos, a pesar de lo doloroso que es perder cada historia de vida, no deberían contarse solamente en números, deberían estandarizarse, esto es lo que se hace en salud pública, de acuerdo a algunos parámetros. Un buen parámetro podría ser la cantidad de muertes por millón de habitantes. Y ahí no es Estados Unidos el que está peor, ni es Brasil, sino que es Bélgica, seguido del Reino Unido, y probablemente algunos otros países que nosotros ni siquiera estamos teniendo en cuenta. Y la Argentina todavía está en un buen nivel, pero después de haber sacado, a mi criterio, conclusiones demasiado triunfalistas de la estrategia argentina, piensen que el norte, de donde empezó, por lo menos estadísticamente, la difusión de esta pandemia, estaba ingresando en la tibieza de la primavera. No es menor, no porque el virus tenga un comportamiento estacional, pero sí las personas, los ambientes, las aglomeraciones tienen diferente comportamiento en las épocas cálidas que en las épocas frías. Y era rico, y tenía mucho dinero. De hecho, la Reserva Federal de Estados Unidos o el Banco Central Europeo
pueden emitir cantidades de dólares o euros para sostener sociedades que de por sí no estaban en los niveles de pobreza como las sociedades del sur. Que además estábamos entrando en los fríos del otoño y del invierno que venía. Desde ese punto de vista, haber copiado rápidamente una estrategia en espejo de lo que hacían los países del norte, a mi criterio, un error, pero no se lo quiero achacar al gobierno argentino. De ninguna manera, no porque no lo haya hecho también, sino porque el mundo, y hay una frase magnífica de Thomas Elliot que dice, cuando en un mundo que huye, el que toma al revés, en un mundo en retirada, el que toma la dirección opuesta pareciera que huye. Y esto es cierto, pararse ante una estampida sanitaria de países que se van metiendo cada vez más en cuarentena, sin mirar del todo las consecuencias tremendamente devastadoras para la sociedad futura y presente que va a tener una recesión de la magnitud en que ingresó la recesión mundial, es muy difícil pararse siendo un país que todavía tiene que comerciar con países que no quieren comerciar, tiene que conseguir inversiones de países que no quieren invertir. Sin embargo, puedo decirlo, porque es una opinión compartida ya cada vez más, todavía existía una oportunidad en ese momento para hacer lo que se llamaba una estrategia, por lo menos mixta, no tan draconiana desde el punto de vista de lo que fue la cuarentena. Y esa posibilidad estaba dada hasta que el informe del Imperial College fue como un mazazo en la cabeza y ya no quedó espacio, salvo para algunos países, que podemos mencionarlo y que conocemos. Suecia, que se planteó una estrategia diferente, Suecia no restringió, salvo las aglomeraciones, no restringió libertades, no restringió la economía, lo cual no quiere decir que la economía no caiga, pero menos que otros países. No lo restringió porque es una sociedad demasiado equitativa y no se lo hubiera permitido. Por más que en Noruega se hizo una cuarentena, son sus vecinos, es un país mucho más chiquitito, bueno, también Suecia tiene 11 millones, Noruega tiene 5 millones, Noruega nada en un mar de petróleo, es una sociedad, qué sé yo, que es como no tener que preocuparse demasiado por los ingresos, pero no dejo de decir, y menciono Suecia, primero porque fue tomado como comparación de lo que no debe hacerse, y como en las largas maratones, en estos días Suecia aparece tomando cada vez mejor posición como ejemplo de una estrategia que pudo haber sido posible. Y también tenemos acá enfrente a Uruguay, que hizo algo parecido, apeló a la responsabilidad pública. Rápidamente, cuando uno menciona Suecia, bueno, pero son nórdicos, fíjate todos los muertos que tuvieron por cada millón de habitantes, es cierto, tuvieron por arriba de 500, y eso es bastante más que los nuestros, 4 veces más que la Argentina en este momento, eso es. Sin embargo, hace 2 meses atrás, el Premio Nobel de Bioquímica, Henry Levy, planteó en un reportaje que estaba mirando con mucha atención, que él y John Ioannidis, que es otro epidemiólogo de Stanford, impresionante, con premio por todo el mundo, decía que se estaban tomando todas estas decisiones sin tener la menor idea de cuál era la perspectiva epidemiológica de la pandemia, que había como una especie de susto mayúsculo en los liderazgos mundiales y todos se retraían y todos retraían sus economías. ¿Cuál es mi preocupación respecto a la retracción de la economía? ¿La falsa dicotomía entre vida y economía? No, se imaginarán que no. Compartimos muchas ideas y valores comunes como para poner eso en duda. Nuestra preocupación era, ¿qué va a pasar cuando sobre cerca de un 40% de pobreza, nosotros le achaquemos a esta sociedad prácticamente con un tejido social totalmente destruido, con ya una matanza, un cierre brutal de pymes durante 6 años anteriores, podemos decir, para ser justos, con una recesión, Argentina no venía creciendo prácticamente desde los últimos 8 años, con la pobreza en la infancia que no discutía ninguna estadística en el 50%,
1 de cada 2 chicos argentinos pobres, y con todas las enfermedades asociadas en Argentina y en el mundo a la pobreza, como pueden imaginarse ustedes, que pueden ser desde la desnutrición hasta la obesidad, que es la nueva forma de la malnutrición en la infancia pobre, hasta lo que significa la tuberculosis, las infecciones, las disenterías, etc. Tengan en cuenta lo siguiente, uno habla de 770.000 muertos, y parece, y lo es, demasiado. Sin embargo, en la semana epidemiológica 32, 33, como más o menos nos encontramos ahora, en el mundo mueren aproximadamente 1 millón de personas por semana. Naturalmente, por enfermedades prevenibles y no prevenibles, algunos por finales de almanaque, los más privilegiados, porque en algún momento toca despedirse, otros por enfermedades absolutamente prevenibles. Y esas enfermedades prevenibles son las que se van a acentuar de una manera dramática y prácticamente podríamos decir que nos va a dejar para siempre una duda moral, que es la siguiente. Había algo que no nos vamos a permitir como sociedad de valores, y que es que cualquier enfermedad se lleve a nuestros ancianos, a las personas mayores. No lo vamos a dejar. De hecho, toda nuestra sociedad está estructurada de alguna manera con unos valores que aún en los 80, en los 90 años, queremos pelearla, y la medicina tiene armas, la salud pública tiene armas, y los sistemas de seguridad social tienen armas para pelear por una mejor calidad de vida. No siempre se logra, pero está el leitmotiv. Sin embargo, el genio epidémico, a diferencia de otras pandemias, sobre todo de pandemias gripales que ha habido en el mundo, este genio epidémico venía sesgado absolutamente hacia los ancianos y sobre todo los que tuvieran vulnerabilidad. Y yo acá voy a querer intercambiar con ustedes algunas preguntas, no porque yo sepa necesariamente más, pero sí porque tengo algunos resaltes de ideas que me gustaría compartir. Este genio epidémico que de alguna manera venía amenazando a los ancianos con enfermedades, y no necesariamente a todos, sino a los que tenían lamentablemente mal desempeño, este genio epidémico lo hemos transformado a partir de medidas reactivas en algo que no sabemos, pero que sin ningún lugar a duda va a impactar mucho más ahora en los más chicos, en los más vulnerables. Porque piensen que el mundo pierde diariamente alrededor de 34.000 chicos. 34.000 chicos mueren normalmente en un año no pandémico diariamente en el mundo. Es una cifra devastadora. Muchos de ellos, y yo se los quiero decir, se mueren por enfermedades absolutamente prevenibles, la tuberculosis entre ellas. La tuberculosis que no solamente se puede prevenir haciendo una vida saludable, sino que además se puede curar, restituir la salud, haciendo un tratamiento que es perfectamente abordable por los sistemas de salud, porque no hay que descubrir ninguna droga especial, están todas disponibles, y son muy poquitos aquellos casos para los que sean médicos o infectólogos acá en el grupo, que no se pueden tratar y que son multiresistentes, son menos del 5%. Los demás son todos recuperables, y sin embargo, diariamente perdemos esa cantidad de gente, y desde el 1 de enero hasta hoy, 18 de enero, han fallecido en el mundo prácticamente 1 millón de personas por tuberculosis. Mientras fallecieron 770.000 personas por esta tremenda pandemia que paralizó, choqueó la economía y la política del mundo, fallecieron también otros 1 millón de personas por tuberculosis. Sin embargo, yo ya no les digo parar la economía por ellos. No ha habido ni un día de duelo económico en señal de luto por una sociedad que ha perdido cada vez más sus valores y que deja partir a esa gente sabiendo que tienen prevención y que tienen cura. Y que ahora van a estar más acentuados, porque en algún lugar de la cadena de consecuencias, sus padres, sus familias van a estar sin trabajo, con menos posibilidades de vivienda, ya han perdido en este tiempo mucho de su ingreso. Sin hablar de las personas que no van a control de enfermedades controlables. Yo le estoy hablando simplemente de los chicos que estaban colgados
del umbral de la pertenencia social y que en este momento, sin ningún lugar a duda, van a ver atestada los hospitales y los centros de salud, por supuesto, para tratarse de enfermedades no COVID, pero sobre todo van a ver cercenada la posibilidad de que sus familias, ya no movilidad social, porque ya vimos que aún sin pandemia prácticamente no había por los sistemas políticos injustos movilidad social, pero en este momento no están teniendo ellos la posibilidad de que sus familias adquieran esa cosa que es vivir el día a día, porque Argentina es un país que dentro de las críticas que pueden hacerse como sociedad, también tenemos que decir lo siguiente. Este gobierno tomó dos decisiones que son valorables en sí mismas. La primera, para mi gusto exagerada y temprana, que es la cuarentena, el cuidado del distanciamiento social obligatorio, buscando frenar, suprimir la estrategia de supresión. Que sea discutible no quiere decir que no sea una estrategia válida pensando en cuidar la gente. La segunda, el sistema de distribución social. Yo me acuerdo de la caída de la Rúa, muchos de ustedes se deben acordar. Argentina vivía una condición de casi eclosión social, y prácticamente salió el plan Jefes y Jefas, no sé si detrás se llamó así o no, Manzaneras, chapuceramente el gobierno de Duhalde largó un plan para mitigar el conflicto social y llegó prácticamente en 2 meses a 2 millones de personas. Bueno, institucionalidad mediante, democracia mediante, tecnología mediante, la ANSES logró prácticamente en un mes llegar a 9 millones de personas con el IFE. Y esto no es menor, y esto sí hay que resaltarlo, esto es una buena medida, en la buena dirección. Yo creo que ahí es donde probablemente este gobierno haya hecho las mejores cosas, y obviamente nadie podía oponerse a esa situación. Sin embargo, Argentina todavía tiene pendiente una serie de cosas por hacerse. Argentina, lamentablemente, digámoslo con todas las letras, Argentina como país, el gobierno nacional, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, los gobiernos provinciales, no llegaron de ninguna manera a lo que fue una prevención suficiente y equipamiento suficiente de los servicios de salud. Y no se apeló, como sí lo hicieron otros países, Uruguay entre ellos, a una verdadera responsabilidad social. Más bien se apeló al reto, al miedo, al quedarte en casa y no salgas, y a que las medidas que están dentro de la cuarentena son las que han permitido salvar un montón de contagios y consecuentemente un montón de vidas. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, cuarentena tuvieron países que anduvieron bien, como Alemania, si quieren les tomo Chile, que anduvo bien, y muchos otros países, y cuarentena tuvieron países que anduvieron mal, como Perú, que reaccionó mucho antes que Alemania. Perú a los 9 casos del primer día ya tenía una cuarentena total. Y sin embargo anduvo mal. Y no cuarentena tuvieron países que anduvieron bien, desde el punto de vista incluso de la estandarización de tasas, como Uruguay, como Japón, como Corea, como Taiwán. De algunos me dicen que son islas, de otros me dicen que son asiáticos, de otros me dicen que son chiquitos, como el caso de Uruguay. En fin, nunca hay ejemplo de una estrategia diferente de mitigación que satisfaga para quienes creen que la cuarentena es la única medida. Para mí se viene demostrando. En salud pública, miren, no se pueden hacer estudios doble ciegos, pero sí se puede saber lo siguiente. Cuando la misma medida, aplicada en diferentes contextos o países, obtiene resultados distintos, y la no medida, es decir, la no cuarentena, aplicado en países y contextos diferentes, obtiene resultados diferentes, queda muy claro que no es la medida, en este caso la cuarentena, la supresión, lo que viene garantizando el mejor desempeño de esas sociedades. Eso es lo único que queda claro. ¿Y entonces qué? Las cosas que están dentro del carozo de la cuarentena, como son la distancia entre personas, las medidas de higiene, no son tapabocas. Nosotros tenemos la manía en Argentina de ponerle nombres erróneos a las cosas. No se trata de tapar la boca, la verdad que si quieren es tapaboca nariz, tapacara, lo que le quieran llamar, barbijos,
por no llamarle barbijos técnicamente de entrada para proteger los barbijos sanitarios del personal de salud, se le empezó a llamar tapabocas, y mucha gente cree que lo que tiene que taparse es la boca. Y la verdad que no tiene que taparse la boca, tiene que lavarse la boca, la nariz, lavarse las manos, toser el pliegue del codo, mantener distancia social y no tener aglomeraciones. Y ese es el secreto, que es difícil de obtener, sí, sobre todo si pasás 4 meses sin hablarlo, porque recién ahora se empieza a hablar de eso. No quiero decir que nadie lo haya dicho, pero el eje en la responsabilidad de los comportamientos públicos no debe hacerse quédate en tu casa, debió haberse hecho en esas medidas. No importa, nada está perdido. Sin embargo, la economía se resiente y se resiente de una manera muy... Yo quiero decir que, desde el punto de vista de medidas, Argentina no hizo algo diferente a muchos otros países del mundo, lo digo para elogiar en todo caso, o no, o por lo menos para no criticar lo que se hizo, porque muchos otros países del mundo hicieron lo que hizo Argentina. Solo que Argentina tal vez no midió el efecto que iba a tener este efecto hastío que está viviendo hoy con el tema de la cuarentena. Quiero hacer una pausa acá, Kiko, porque mucho hablar, me parece, y yo sé que sobre este tema no todas las personas pensamos igual, y me gustaría hacer un ida y vuelta antes de entrar en la última parte, que serán unos 5 a 10 minutos sobre medidas a tomarse. ¿Les parece? Bueno, No sé. mira, Gabriel, acá están entrando preguntas. Dice, ¿usted cree que vamos a transitar una pospandemia? Esto por la información que viene de Europa y de otros lugares. Y vamos entonces, si vamos a tener una pospandemia normal o vamos a convivir con rebrotes recurrentes. Otra pregunta dice, ¿qué hacer ante países que no informan los números de casos correctamente? Considera, el señor que hace esta pregunta, Daniel, considera que la Organización Mundial de la Salud es poco confiable sobre la cantidad de datos que reportan algunos países. Dice, ¿habría que sancionarlos? ¿De qué forma? Bueno, empezá con esos temas, Gaby. A ver, yo no soy experto ni en epidemias mundiales ni en inmunología, pero tengo cada vez más la sensación doble que, por un lado, tal vez por ineficiencia o por imposibilidad de sostener la medida social restrictiva, esto de que la cuarentena no existió en Argentina no es cierto, tienen razón quienes se quejan de eso, pero también es cierto que nunca existió una cuarentena de toda una población. Enhorabuena, ¿no? Desde mi punto de vista, perdón. Entonces, de alguna manera, siempre hubo circulación, las curvas epidémicas vinieron madurando, y nosotros vimos y dijimos muchas veces que la cuarentena era clasista. Clasista en el sentido de que se podían tomar medidas de supresión en los grupos sociales, en los hogares que tuvieran las condiciones laborales, económicas y de vivienda que se lo permitieran hacer. No se podían sostener en los barrios vulnerables, no se podían sostener tampoco necesariamente en poblaciones que tenían que asistir al trabajo, hacer el día, etc. Hacer el día, quiero decir, la venta ambulante, etc. Todos vimos en plena época de restricción estricta la Villa 31, 31 bis con sus ferias, la 1114 acá en Buenos Aires, etc. Pero si Perú no fue exitoso, a pesar de poner una cuarentena a los 9 días, es porque tiene los barrios pobres vienen a ser nuestras villas, el hacinamiento allí es mayúsculo, es imposible plantearle lo mismo que una familia de clase media que puede tener en la casa 2 computadoras o 2 televisores, o por lo menos unos padres para ayudar el progreso escolar, una manera de distraer el tiempo cuando hace frío, cuando hace calor, en fin, en definitiva. Entonces, la primera cosa es que nunca existió una verdadera cuarentena que hiciera, por suerte, a mi criterio, que no circulara el virus. El virus circuló, muchas personas han sido asintomáticas, otras personas han tenido enfermedades leves, como se describe en tantos lugares. Por lo tanto, yo creo que lo que se está llegando en muchos países del mundo, y esto se viene hablando estos días cada vez más, es la famosa inmunidad comunitaria o inmunidad de rebaño.
se ha visto que las curvas no progresan. Yo les decía que Leavitt, y creo que ahí me perdí un poco cuando venía hablando, Henry Leavitt es un premio Nobel de Química que cuando apareció todo este tema del coronavirus, transformó su laboratorio en un laboratorio de estadística y epidemiología, y a todo su equipo de gente lo puso a trabajar sobre esto. Y el tipo dijo, entre otras cosas, vengo advirtiendo que en Suecia parece haberse ralentecido o enlentecido la progresión de la epidemia. Y Suecia en ese entonces estaba en 5.200, 5.300 casos. Y Suecia hace 2 meses que no ha llegado desde los 5.000 a los 6.000 casos. Suecia. Ahora se han visto en varios países del mundo que existe lo que se ha denominado, o sea, ustedes saben que hay PCR, a ver si estoy infectado en ese momento, digamos la prueba de polimerasa reactiva, y existen los test rápidos, los famosos test rápidos, a ver si tengo defensas, anticuerpos contra el virus. Esos son más rápidos, pero los tengo cuando. Puede ser la IgM cuando estoy cursando todavía la enfermedad, pero la IgG que se empieza a producir más o menos a la semana y a los 15, 20 días yo ya tengo. Entonces, no me enteré, pero soy IgG positivo, se puede decir que tuve una enfermedad asintomática. Sin embargo, ahora se está viendo otra cosa, que es notable, que cambia totalmente la perspectiva. Y es que hay prevalencia. Prevalencia quiere decir cuando uno mide y eso está, lo haya uno detectado antes o no. Prevalencia de inmunidad por linfocitos T. Nuestra sangre en nuestro sistema de defensa tiene muchas alternativas, desde la piel hasta proteínas de la sangre, hasta células. Los famosos linfocitos T son unos linfocitos que nos protegen de infecciones, sobre todo virales, ¿cierto? Y los linfocitos B son los que producen las inmunoglobulinas, que son como si fueran las lanzas que el organismo le tira a los gérmenes que atacan al organismo. Y 2 cosas quiero decir. Se ha visto que hay prevalencia en como mínimo 4 estudios serios, no mucha cantidad de gente, si eso es cierto, en salud pública y también en clínica y en inmunología o cualquier estudio que uno haga, mejor más cantidad de gente, pero se han visto estudios serios, bien diseñados, que han tomado aleatoriamente poblaciones, aleatoriamente quiere decir al azar, han medido la inmunidad celular y la inmunidad humoral, es decir, las inmunoglobulinas son las humorales y los linfocitos T son las celulares. Y han llegado a detectar 15%, que era más o menos lo que todo el mundo viene diciendo, de inmunidad, de inmunoglobulinas o humoral, y un 30% de inmunidad celular. 30% que estaría alcanzando para que las curvas no progresaran. Normalmente cuando uno vacuna dice, yo quiero obtener efecto rebaño, que lo obtengo por arriba del 90%. Cuando vacuno el 90% de la población, puedo obtener el efecto rebaño. Pero eso es una inmunidad pasiva. La inmunidad activa tiene que el organismo se cruza con otras cosas. Entonces, para responderle al amigo que pregunta, yo creo que vamos a convivir con rebrotes que no van a tener la magnitud de los brotes iniciales, pero no tiene mucha importancia lo que yo crea, sinceramente. Pero sí lo digo por honestidad intelectual. Creo que vamos a convivir con esos rebrotes que no van a ser intensos y que en algún punto, sin que nos demos cuenta, mucho menos la Argentina que testea realmente muy poco, mucho menos la Argentina, estamos en 20.000 pruebas por 100.000 habitantes, ya hay países que están en prácticamente 120.000, 200.000 pruebas y por encima de eso. Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que la curva en un momento dado no va a progresar más. Y hay otro factor que vienen marcando los inmunólogos, y es que esa inmunidad cruzada, mejor dicho, ¿qué es la inmunidad cruzada? Ustedes saben que el coronavirus es también el virus de los resfríos. Y si bien a nivel de inmunoglobulinas no se había visto un cruce, pareciera ser ahora, por estos estudios muy recientes que se han publicado, que se advierte, y se han publicado en revistas muy serias como Cells, Células, o Science, o Nature, que son 3 revistas de primer nivel a nivel mundial, ¿no? Y viene diciendo que habría algún efecto ventajoso de inmunidad cruzada por exposición a otro tipo de virus corona, que no son el nuevo coronavirus, y que estarían permitiendo esta inmunidad de rebaño.
Concluyendo, no tengo dudas que todavía tenemos que cuidarnos. Yo no estoy diciendo ni que no exista la pandemia, ni que no exista cierto riesgo. Todos tenemos algún caso cercano que sabemos que nos ha dolido más que otros porque era gente a la que veíamos saludable y de golpe está peleándola muy mal o lamentablemente ha fallecido. Hay que cuidarse con esas medidas que se decían, pero creo que vamos a convivir todavía con eso. Y en cuanto a las sanciones y el ocultamiento de información, es muy difícil aplicar sanciones a nivel internacional. Y la OMS ha tenido un papel muy malo y muy deslucido, pero yo prefiero que haya OMS a que Trump decida absolutamente lo que debe hacerse con la salud pública en el mundo, aún con todas las fallas que ha tenido la OMS. Los países como el nuestro, países en vías de desarrollo, países no desarrollados todavía, dependemos mucho de la multilateralidad. A nosotros la bilateralidad, o mucho más la unilateralidad, nos destruye. Y si bien la OMS ha tenido un montón de cosas malas, también sigue siendo un reservorio de información y de ciertas normativas difundibles. Claro, se equivocó tanto que en esto cualquiera que se levanta y levanta su dedito contra la OMS puede tener razón. Miren lo que pasó con la OMS. La OMS, no sé si ustedes se acuerdan que dijo, no hagan autopsias, no hagan autopsias porque esto puede ser malísimo, porque se puede difundir el virus, se infecta a todo el mundo, van a ser más infecciones. Una cosa bastante rara, pero lo dijo. De la misma manera que al principio dijo no a los barbijos. Bueno, al principio todos dijeron no a los barbijos, perdón, quiero decir, al principio todos, la Sociedad Argentina de Infectología dijo no a los barbijos, la OMS dijo no a los barbijos, el CDC de Estados Unidos dijo no a los barbijos, los exministros de Macri dijeron dígale no a los barbijos, los actuales ministros de la Reta dijeron dígale no a los barbijos, todo el mundo estaba en contra del barbijo, parecía que tenían, no sé, eran como un fetiche negativo el barbijo, cuando en realidad el sentido común, que después algunos trabajos demostraron, dice que si yo toso sin cubrirme, es bastante, o hablo así como estoy hablando ahora, es bastante posible que mis pequeñas microgotas, si soy un asintomático o un presintomático, esparzan los virus en superficies que después pueden ser tocadas por otros. Está clarísimo que es una medida necesaria por mucho tiempo más. Y la OMS dijo, no hagan autopsias. Y gracias a la desobediencia de los médicos italianos, que en pleno brote devastados como estuvieron, ahora Italia no dejó error por cometer, si quieren los repasamos, pero Italia no dejó error por cometer, aún así, levantándose sobre sus cenizas, los médicos empezaron a hacer autopsia y nos avisaron de dos cosas. Primero, lo que estaba pasando a nivel pulmonar era un fenómeno de coagulación que no se había estudiado y por lo tanto la efectividad de los respiradores no iba a andar nunca si no se trataba ese fenómeno de coagulación, porque era como ventilar una pared. Entonces no había ninguna posibilidad de hacerlo efectiva y con éxito. La segunda cosa que nos enseñaron los médicos italianos fue que esto, más que la lesión por el virus, se producía una lesión por la reacción del organismo ante el virus. Y esta es la famosa tormenta de citoquinas, que son unas sustancias proinflamatorias que hacen que el organismo reaccione como si una persona tuviera simplemente que correr una mosca o tirarle con un misil. Una cosa así le pasa al organismo, que reacciona con una, digamos, inflamación multisistémica, que incluso se ha visto en algunos chicos, pocos, muy pocos, muy pocos, pero se ha visto y se ha descrito, y desarrollan ese tipo de enfermedad por sobrereacción. Por lo tanto, cambió el paradigma y se empezaron a tratar con antiinflamatorios y sobre todo con corticoides. Y bajó mucho más la mortalidad de esta ya de por sí baja letalidad que tenía la enfermedad. Entonces, la OMS se equivocó y se equivocó mucho. Yo no sancionaría a la OMS, yo me preocuparía mucho más porque los Estados Unidos traten de bypassearla, porque ahora hay toda una cosa que viene y es claramente una carrera comercial, más allá de una carrera altruista, si es que la hay, la altruista, pero sí seguro que va a ser comercial, que es la elaboración y el patentamiento de la vacuna.
porque tengo toda la sensación de que asistimos a un clima de época de el primero te lo regalo y el segundo te lo vendo. Es decir, saldremos de la pandemia, pero como este virus va a quedar inexorablemente circulando en la sociedad como el resto de los virus de la gripe, las distintas cepas que hay, así como la gripe aviar o la gripe porcina, todas ellas, este también va a ser uno de los nuevos que se va a medir en cualquier laboratorio todos los años, y nos vamos a estar vacunando seguramente anualmente con vacunas que incorporarán alguna cepa, digamos, para el nuevo coronavirus o el SARS-CoV-2. Así que la hemos actuado mal, sancionar es muy difícil, convivir con rebrotes vamos a convivir, cuidarse hay que seguir cuidándose. La pandemia a nosotros nos presenta ni más ni menos que un desafío que con la tecnología debió haberse manejado de una manera muy diferente. Quiero decir esto sobre todo a este grupo, donde lo puedo hablar con mucha confianza. Si para los valores que tiene esta sociedad, hiperconsumista, hipercapitalista, bastante, digamos, influenciada por medios de comunicación que imponen valores de un capitalismo consumista, con un total desapego por lo que es el medio ambiente, por lo que es el cuidado del planeta, de la tierra, por el cuidado del otro, por el cuidado de la sociedad. Si para esos valores en esta sociedad ha sido posible, en definitiva, plantear que la respuesta a una pandemia de estas características debió ser cuidar a una enfermedad, cuidar de no morir por una enfermedad que viene produciendo a esta altura, al día de hoy, 1 por 10.000, una muerte por cada 10.000 habitantes del mundo, lo cual es mucho. Pero quiero decirles, acá vamos de cumplir, digamos, un nuevo aniversario de la muerte de San Martín. San Martín, que fue el que cambió la estrategia de la guerra por la independencia y convenció, él y el resto de la logia Lautaro, convencieron a los gobiernos nacionales que no había que insistir con el camino por el norte y había que hacer un camino lateral para llegar a Lima, y ese fue el principal éxito estratégico. A lo largo de los 10 años de la Guerra de la Independencia, de 1815 a 1825, en Argentina se perdió el 2,5% de la población de entonces. No 1 por 10.000, 2,5 por cada 100 habitantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata fallecieron, sobre todo jóvenes, en esa guerra por la independencia. En la Segunda Guerra Mundial murieron aproximadamente 55 millones de personas. Lo escribí de alguna manera que pretendía ser un poco dramática. Chamberlain, que no quería enfrentar a Hitler, fue y firmó el tratado, permitiendo anexar parte de Checoslovaquia para evitar la guerra. Y Churchill en el Parlamento respetó, por evitar la guerra, elegisteis la deshonra, y ahora tendréis la deshonra y la guerra. Bueno, a mí me da la sensación que el mundo, con los valores actuales, donde clausuró la economía e hipotecó el futuro de millones de chicos y millones de jóvenes, no hubiera soportado una campaña por la independencia con un valor tan abstracto como es la independencia. ¿Qué significaría la independencia? Ya no para un dueño de una curtiembre, sino para un trabajador del campo de una curtiembre, bastante abstracto. Y probablemente los países que no se decidían a enfrentar la expansión alemana y se sentían sus sociedades bastante cómodas, tampoco hubieran querido enfrentar una guerra. Yo creo que allí al mundo le faltaron líderes de la talla que había que tener para plantear otra estrategia un poco más digamos, racional, teniendo en cuenta no solo el ultra corto plazo y la posibilidad de cuidarnos que tenemos quienes estamos incluidos en el sistema social, sino también pensar en el resto. Gabriel, Sí. últimas preguntas. Primero, ¿hay manipulación de datos? ¿Tiene certeza de datos? ¿Sería responsabilidad pública y privada? Una pregunta. Segunda pregunta, quisiera conocer su opinión sobre las debilidades que tiene nuestro sistema ante esta pandemia. ¿Cuáles serían ser
las reformas sustanciales para lograr mayor acceso al sistema de salud, mejorando la productividad de la inversión en el sistema público y privado. Y hay una pregunta que me quedó sobre la atención primaria de la salud, si no tendríamos que reforzar o revisar esta visión de la atención primaria de la salud. Y tengo una más personal. No, quiero decir, revisión de datos y países, dos cosas. Hay un porcentaje que se puede esconder en los países más incluidos del mundo que comparten estadísticas. Hay un porcentaje que se puede tergiversar, pero no es tan importante, no pareciera ser tan importante. La muerte tiene una trascendencia civil que nosotros consideramos como un indicador duro. Entonces, el indicador duro, ¿qué significa? Significa que, primero, siempre hay que registrarla. Y segundo, registrar la causa de muerte, probablemente en la población más pobre, no le cambie la perspectiva. Pero en la población con seguridad social, cambia muchas cosas. Desde quién cubre la enfermedad, si es, por ejemplo, para ponerlo rápidamente en juego, si es una RT o es una obra social, o una prepaga, en estos días se dan esas discusiones. No lo menciono por mezquindad, lo menciono porque, bueno, cada uno quiere saber si esto es un coronavirus y si es un coronavirus adquirido en términos de trabajo, etc. No es tan fácil esconder las estadísticas. Bueno, cuando uno llega a China, donde perfectamente podría haber pasado que 1 millón de personas no nos enteráramos de cuál fue su suerte, eso está claro. Pero al resto de los países, hasta cierto punto, las estadísticas han reflejado razonablemente, bueno, por lo menos eso es lo que yo creo, lo que venía pasando. Alguien mencionó la atención primaria de salud. Todo lo que hablamos son estrategias de atención primaria de salud. Si bien es cierto que fue muy importante el número de respiradores y el número de camas de terapia intensiva por cada 1000 habitantes, sin ningún lugar a dudas que si hay medidas de prevención están a la altura de la atención primaria de salud. Lo que pasa es que Argentina, el mundo en general, bueno, sobre atención primaria de salud, es una estrategia político-sanitaria que excede con mucho a la salud pública y que requiere cambiar la visión medicalizada de la salud, pero que de alguna manera significaría por lo menos tener mucho eje y mucho énfasis en promover cuidados saludables, cuidados, digamos, hábitos saludables, y prevenir la difusión de enfermedades, pero siempre vamos a caer en lo mismo. Te lo digo a vos, Kiko, pero se lo digo al resto. Siempre vamos a caer en que la gente tiene que comer, tiene que tener abrigo, tiene que tener, de alguna manera, pertenencia al sistema social, tiene que tener una mínima contención. Miren, hay un dato que pensé que iba a surgir y al final no surgió, o yo me lo olvidé, les pido disculpas. ¿Por qué uno se preguntaría entre los que tienen mejor equidad, los países que tienen más equidad, los desempeños en salud son mejores que los que tienen más inequidad? No hay una sola respuesta, no pretendo descubrir nada nuevo, pero hay hipótesis planteadas, y son las siguientes. Y hoy en día se viene viendo más, cada vez acá, tal vez haya algún cardiólogo, se viene viendo más cada vez en materia de enfermedades cardíacas. Ustedes saben que las cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo. Y esto es porque el estrés de por sí es un generador de las famosas citoquinas proinflamatorias, esas que hacen tanto daño, que hacen aparecer enfermedades o agravar la respuesta a enfermedades. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Lo que se ha demostrado en el mundo, a través de incluso de ensayos de laboratorio muy fáciles de hacer y de reproducir, es que una persona tiene un nivel de estrés determinado a partir de las condiciones en que vive y se desempeña. A partir de situaciones, el estrés, ustedes saben, como mamíferos estamos preparados para situaciones de estrés, para enfrentar y estar más preparados para dar pelea, o eventualmente hasta para la huida, correr más rápido. Pero vamos a la sociedad. El mayor nivel de estrés medido hormonalmente por lo que es la respuesta del eje hipotálamo adrenérgico
a nivel de cortisol en sangre y a nivel de citoquinas proinflamatorias, lo produce el estrés social. Y esto se ha medido en el laboratorio, no viene a cuento cómo, pero es muy sencillo, no es nada novedoso. Y hay quienes postulan que no hay peor estrés social que sentirse excluido de la dinámica de soporte social. Es decir, mirar desde la periferia a la sociedad hace permanentemente, produce permanentemente un estrés social. Razón de más para que quienes estamos en salud pública nos ocupemos no solamente de los sistemas de respuesta sanitaria y de atención médica, sino de, así como muchos dicen ahora la pospandemia, nosotros tenemos que hacer la preenfermedad. Y quiero marcar, porque después me voy a olvidar, y ojalá me pregunten algo, pero yo después me voy a olvidar, si no. Pero quiero marcar ahora 4 o 5, o tal vez un paquete de 6 o 7 medidas que están disponibles. Que no nos explicamos por qué los que hacemos política no nos hemos unido para sacarlas adelante. Y que no hace falta demasiado cambio estratégico ni legal. La primera de ellas es en Argentina, está pendiente de 1988, el Seguro Nacional de Salud, que está aprobado como ley. Está aprobado como ley. De hecho, hay organismos que funcionan, la superintendencia, el fondo de restitución, etcétera, la normativa incluso hasta de las prepagas que hace la superintendencia, están basadas en la Ley de Seguro Nacional de Salud que sacamos con el gobierno de Alfonsín, inspirado en la visión de Aldo Neri, y luego sacada adelante con negociaciones, por supuesto, que no permitieron que saliera el proyecto ideal, si no es posible, y que permiten actualmente la posibilidad de que en una provincia, y les voy a mencionar una provincia que ahora está en el tapete de vuelta, como Jujuy, que durante 4 años tuvo al gobierno nacional y al gobierno provincial en sintonía política, por lo menos, formando parte de la misma coalición, y que le hubiera permitido unificar la cobertura del PAMI, más la cobertura de la obra social provincial, más la cobertura del Ministerio de Salud provincial, más el financiamiento de la nación de la mitad del costo mensual de las personas sin cobertura de Jujuy, y con esa capacidad de compra de servicios y de regulación de servicios que afecta rápidamente al 80% de la población jujeña, ahí plantear una hipótesis mucho más viable entre oferta y demanda de servicios de salud. Eso podría hacerse en todos lados, sin embargo se dispersó la estrategia, nunca hubo voluntad, siempre está disponible, y eso es algo que podemos tomar en algún momento como planteo transpartidario o trans sectores políticos. La segunda cosa es tomar una política nacional de medicamentos. Nosotros todos venimos de un tronco radical que tuvo con Ilia, con Arturo Oñatibia, una fantástica ley, que claro que muchos dicen que en aquella época de los golpes de Estado, fue uno de los causales del golpe de Estado a Ilia, que fue la ley de medicamentos de Oñatibia. Y no planteaba otra cosa que el medicamento como un bien social, y ¿saben qué? Algo que hoy se puede hacer con la tecnología disponible mucho más fácil, y es, señores, díganme ustedes su estructura de costos, les vamos a dar un margen razonable, y sobre ese margen razonable, ese será el precio de los medicamentos. Les pongo un ejemplo estúpido, pero que todo el mundo conoce. Un medicamento cuyo valor de venta al público está en 1.000, se compra a veces a menos de 50 o 60 pesos. Entonces, ¿para qué está a 1.000 el precio de venta al público si cualquiera que sea mayorista lo compra a ese valor? Bueno, no se entiende. Otra cosa, Ginés González García, en su gestión en la provincia de Buenos Aires, allá con Cafiero, y posteriormente en su gestión como ministro de Néstor Kirchner y Cristina, sobre todo de Duhalde primero, sacó la ley de genéricos, la ley 25.649, prescripción por genéricos. Esa ley de Ginés, una ley fantástica, jamás se termina de aplicar y jamás se termina de controlar. Independientemente de consideraciones técnicas, el solo hecho de reenseñarle a los médicos, reenseñarnos a prescribir por
por marca de monodroga o principio activo, permitiría un rol totalmente diferente del servicio de farmacia, si bien hoy en día los incentivos están alineados por volumen de ventas, y por lo tanto le conviene más a un farmacéutico. No quiero decir que lo haga, pero sí, sesgo natural es, yo si vendo 1000, el porcentaje de cobro es mayor que si vendo 100. Por lo tanto, no me voy a sentir muy mal si la gente compra los medicamentos más caros. Pero esa ley de prescripción por genéricos es una ley que de vuelta debería estar aplicándose y controlándose, ni siquiera punitoriamente, controlándolo con pequeñas recomendaciones a los miles de recetas que reciben las obras sociales sin prescripción por principio activo o medicación genérica. Gabriel. Déjame decir esto, Kiko. La Agencia de Tecnología Sanitaria, la evaluación de tecnologías sanitarias, pero esto desde el final del gobierno de Cristina, que estamos todos de acuerdo. Todos de acuerdo. No puede entrar cualquier tecnología, cualquier costo, y no es solamente la ANMAT que te garantiza que la cosa se produzca bien y no haga daño. No. Se incorpora este anticuerpo monoclonal a algún tipo de cáncer, pero para ese, y no se prescribe para otra cosa, porque los lobbies de la industria farmacéutica son muy fuertes. Tener un seguro de enfermedades catastróficas, una cobertura de enfermedades catastróficas. ¿Qué son enfermedades catastróficas? Esas enfermedades que a veces por su cronicidad o a veces por su magnitud devastan familias y las envían directamente a la pobreza. El ministro de Salud de la Nación, quiero decir lo siguiente, en estos días puede tener algún rol porque estamos en emergencia sanitaria absoluta. Pero si no, prácticamente no tiene otra cosa que garantizar la llegada de las vacunas y ciertos medicamentos sensibles y cierta capacidad normativa, porque los fierros de la ejecución y de la gestión la tienen las provincias y los municipios. Ahora, un instrumento de estas características permitiría tener verdaderamente una política de ordenamiento y llevarla adelante. ¿Por qué no se hace y se malgasta en programas de muy dudosa efectividad y muy pálida ideología, como es la cobertura universal en salud y todo ese gasto que se hizo innecesariamente? Bueno, no se entiende por falta de vocación política. Y les menciono 3 más simplemente. Cualquier acuerdo político de los sectores progresistas debería plantear la inviolabilidad de las políticas públicas vinculadas a vacunas y medicamentos esenciales. No puede ser que haya funcionarios de nivel ministerial o subministerial que se escuden en que algún jefe de gabinete no les firmó, vaya a saber qué licitación para que las vacunas no llegaran en tiempo y forma. O los medicamentos tuberculostáticos, o los oncológicos, o los antirretrovirales para el SIDA. Eso tiene que ser un pacto de inviolabilidad. Funcionario público que no logra cumplir el esquema de vacunación o distribución de medicamentos esenciales, como ocurrió a lo largo de todo el gobierno anterior, ese funcionario tiene 2 caminos. Si quiere ser ético, renuncia con más o menos ruido, con más o menos bulla política, pero tiene que salirse del gobierno. Y si convalida eso, quiere decir que es cómplice de una situación de salud pública que es intolerable y que no hubiera sido nunca posible en un gobierno radical. Por último, hay 2 medidas que yo quisiera plantear. Una que tiene que ver con la fabricación pública de medicamentos, algunas provincias los hicieron. Había un buen proyecto estratégico para usar todos los laboratorios provinciales públicos para fabricar. Nadie pretende salir a fabricar de un día a otro anticuerpos monoclonales, eso está claro, pero sí fabricar eso. Y lo último, y esto, si ustedes me preguntan a mí, si tuviera que elegir una sola medida, elegiría esta que les voy a decir ahora, para mejorar la salud pública, es una reforma tributaria, Pico. Una reforma tributaria, este país no puede seguir basado, y ustedes creo que he explicado por qué, en esta desigualdad y el impacto de la desigualdad en salud pública, por qué les explico que los médicos, los enfermeros, los psicólogos, los nutricionistas, todos tenemos que involucrarnos en discutir una reforma tributaria de base simple pero progresiva. El que más tiene y el que más gana, más paga. No como la reforma tributaria de Argentina, que tiene 2 características. Primero, es mentira que Argentina como país sea uno de los países más abrumados por los impuestos. Es cierto que al haber economía en negro,
el 32% que teníamos, y hoy en día debe estar por debajo del 28% del Producto Bruto en impuestos, a comparación de los países de Europa que tienen el 34% de su PBI, ellos lo tienen en blanco, y eso hace que el esfuerzo sobre cada uno de los que aporta sea menor, pero como sociedad nosotros aportamos menos que los países que decimos admirar y cuya sociedad nos gusta. Con una diferencia, allá pagan en personas físicas, es decir, de acuerdo a lo que yo gano, me toca pagar. Y acá pagamos lo poco que se recauda en ganancias, que es menos que el IVA, allá se recauda más IVA que ganancias, acá pagan las marcas, las compañías. Por lo tanto, para decir un ejemplo, si Arcor es la grabada, en definitiva le va a transferir al precio de las arvejas que nosotros comemos en el guiso el esfuerzo social. Y como nosotros, que somos clase media, proporcionalmente consumimos menos en alimentos esenciales que lo que consume una familia pobre, el esfuerzo es regresivo y desclasa y desalienta y deja desamparados cada vez más a la sociedad más pobre y más vulnerable, que después es la que reproduce las enfermedades y que después, cuando tienen un impacto sanitario como el que vemos diariamente, esos 34.000 pibes que yo les digo en el mundo que mueren, nosotros no nos preocupamos, ni paramos la economía, ni hacemos nada por eso. Perdón, Kiko, pero yo no quería olvidarme estas medidas. Perdón. Gabriel, la última pregunta, ya para terminar, hace casi 2 horas que estamos en esta hermosa charla. ¿Qué opinás sobre los dichos de la doctora Roxana Bruno sobre la vacuna, que ha puesto en el tapete las dudas sobre la efectividad y la seguridad sobre estas 3 vacunas que están en danza, ¿no? La rusa, la de Orfo y la Moderna? Breve, por favor, doctor. Ya, cortito, bueno, está bien. Te digo lo siguiente, Kiko. Si yo estuviera en la Lombardía de fin de febrero, me aplico la vacuna. Si yo estuviera en Argentina de hoy, no me la aplico. ¿Por qué? Porque se están saltando fases que vos las podés saltar. ¿Y a qué me refiero? Primero, bueno, ella lo explica mucho más claro que yo, y además es inmunóloga y yo no. Ella dice, si no se aisló el virus, se está replicando con ADN, lo cual no la invalida en absoluto, al contrario, es un esfuerzo tecnológico tremendamente valorable. Acá está Rubén Cano, cuya hija trabaja en el laboratorio inglés, y es bióloga, y son unos capos, y seguramente están haciendo cosas, pero yo quiero decir lo siguiente, es decir, estamos saltando fases, la fase de reproducción de la enfermedad en animales, la fase de inmunización preventiva en animales, la fase de esperar 2 años para ver si hay efectos de mediano plazo, etc. A ver, cualquiera lo puede entender. Cuando el futuro es absolutamente incierto, cualquier medida puede ser bienvenida, y por lo tanto, si la gente se está muriendo todos los días a una tasa inaceptable para una sociedad, si no hay manera de salir a la calle sin morirse, etc., dame la vacuna y despreocupate a ver si le hiciste todas las pruebas. Si la curva epidemiológica es la de Europa actual o la de la Argentina actual, yo solamente se la recomendaría a los ancianos vulnerables, y tendría mucha precaución, por lo menos hasta saber algo más, para 2 cosas. Primero, no la asignaría obligatoriamente, y segundo, tendría mucha precaución con la infancia, porque la tasa de mortalidad en los chicos es despreciable por esta enfermedad. Casi es más probable que fallezcan, es más probable que fallezcan por un accidente, un descuido hogareño o lo que sea, que por el coronavirus. Y aplicar ácidos nucleicos sintetizados y sin saber exactamente cuál va a ser su interacción con el genoma, a la infancia que tiene 70, 75 años por delante, me parece que es un poco audaz para no tener prácticamente riesgo por coronavirus. Distintos son las poblaciones vulnerables, o sea, ni antivacuna, que jamás lo sería, las vacunas han sido los principales avances del mundo y tal vez esta lo sea, pero todavía no lo sabemos, Kiko. Esta es mi opinión, va. De mi parte, Gabriel, muchas gracias. Le doy el pase a Margarita para que cierre. Bueno, bárbaro, muchísimas gracias. Creo que no me equivoqué cuando dije en un comienzo que Gabriel, más que un médico experimentado, era un gran dirigente político, y por lo tanto creo que estoy
ninguna duda, una bajada de línea política. Desde el inicio de su charla, por supuesto, planteando el tema de la igualdad y de la equidad y vinculados con la ética, ¿no? Esto es parte de nuestra identidad partidaria, cuando planteamos tantas veces la ética como lejos de un comportamiento de mera moralina y mucho más vinculado justamente con la decencia que debe tener una sociedad respecto de las personas que sufren, ¿no? La verdad que me pareció magnífica toda la exposición, las referencias de Gabriela a Aldo Neri, por supuesto, porque yo cuando hablo de salud pública, y tengo también ese librito de Aldo que por supuesto sigue teniendo tanta vigencia. Dos reflexiones muy cortitas, ¿no? Una, él hizo en algún momento alguna referencia, pero a mí me queda mucho esto respecto al tema de la manipulación del miedo, y eso termina disciplinando, termina condicionando determinados comportamientos, ¿no? Y no tengo duda que se busca influir muchísimo con la cuestión del miedo. Iba, por supuesto, a preguntar si hay miedos que son razonables o no, hasta dónde esa estrategia del miedo tiene algún valor o alguna justificación, ¿no? Y la otra cuestión muy cortita es que Gabriel mencionó en más de una oportunidad, o sea, ¿por qué no está vigente el seguro de salud? Planteó el tema de la ley de medicamentos, por supuesto, el tema de las obras sociales, y muchas de estas cosas me recuerdan, hace poquitos días tuvimos una charla con Delia Ferreira Rubio, que es la presidenta de Transparencia Internacional, y una de las cosas que ella mencionó, el tema era sobre todo en las contrataciones en tiempos de pandemia, en tiempos de COVID, y de qué manera también, tras la justificación de la emergencia, se han cometido todo tipo de tropelías, ¿no? En la Argentina y en el mundo. Pero ella mencionó de manera particular que las áreas de salud son particularmente áreas demasiado sensibles a la corrupción, ¿no? Y esto pasa no solo en la Argentina, sino en el mundo, y no solamente en tiempos de pandemia. Para mí es uno de los elementos más preocupantes. Yo recuerdo mucho la causa de la mafia de los medicamentos, ¿no? Que era terminar buscando una rentabilidad ilegal, cambiando los troqueles de los medicamentos que iban destinados a enfermos terminales. Esas cosas tan pero tan criminales, ¿no? Cuando hablamos del tema y de las políticas de salud, bueno, como fueron este año los sobreprecios en la compra de alimentos. Perdón por hacerlo largo, porque la verdad es que me quedaron muchas cosas, me pareció que la charla fue magnífica, sobre todo, insisto, desde lo político, y pone a Gabriel en esas condiciones. Por supuesto, mi pregunta para que él tenga este cierre es naturalmente porque el desafío, y así lo decía la presentación que él hizo, que puso en la pantalla, los desafíos del progresismo, ¿no? Y a mí me preocupa mucho esto porque todas esas cosas que no se cambiaron cuando a quienes se ubican en el lugar del progresismo les tocó gobernar, particularmente los últimos 4 años. Si un desafío tenía Macri por delante, no lo pongo a Macri como progresista, por supuesto, sino que era la persona a quien algunos que se dicen progresistas apoyaban, era modificar muchas de estas cuestiones. Y así como no modificó nada en materia de reforma tributaria, que vos mencionaste, no modificó nada en materia de la justicia o de la lucha anticorrupción, y hoy vemos las consecuencias, tampoco se hicieron las transformaciones en el área de salud, ¿no? Entonces, mi pregunta también va en ese sentido: ¿qué es lo que habría que esperar a futuro? ¿Qué es lo que habría que hacer a futuro? Porque si no hablamos en abstracto sobre los desafíos del progresismo, que tienen que tener encarnadura, digamos. Entonces, también la cuestión es esa: cómo construir una alternativa realmente progresista y no que se ponga el disfraz de progresista para acompañar proyectos de derecha, ¿no? Bueno, perdón por hacerlo largo, muchísimas, pero muchísimas gracias, Kiko, al Gen de la Quinta y obviamente a Gabriel. No, al contrario, gracias a ustedes, a todos, y gracias, Marga, porque, bueno, simplemente por decirle que lo que había que decir al final, y es lo que está pendiente, y tal vez pues ordenado lo mío, es lo que hay que hacer en conjunto. Sabemos dos cosas: sabemos que solos nadie lo va a poder hacer, sabemos que las falsas dicotomías o antinomias tampoco son
son válidas, pero sí también sabemos, y esto a mí me preocupa, yo dije al principio, allá por marzo, que a mi criterio esta pandemia tiene 3 efectos. Un efecto moderado en lo sanitario, que es lo que estuvimos hablando, un efecto devastador en lo económico y un efecto aterrador en lo político. Y aterrador me refiero a lo que viene después de la economía decadente, y esto es cómo se van a acentuar los conflictos sociales intra de naciones e internacionales. En ese sentido, me parece que vos diste la clave, y la política tiene que hacer un gesto y lo tiene que hacer rápido. El gesto rápido de la política es una apuesta brutal por la transparencia, una apuesta brutal por la decencia política, por la austeridad absoluta. Esta sociedad no le va a permitir, no digamos a la clase política, pero a todas aquellas personas que participamos políticamente, a mi criterio, lo que se viene ahora va a ser un pase de facturas, porque cada vez que a uno le va mal empieza a buscar un culpable, y acá vaya si lo hay de alguna manera, y la gestualidad política tiene que ser rápida, y tiene que ser contundente, y tiene que ser estar del lado de la gente. Eso significa no solo no pelearse o no solo hacer buenos proyectos de ley, significa apostar toda la transparencia, cosa que hoy en día está muy por verse, y yo creo que allí es el paso en falso que puede tener lamentablemente este gobierno, sobre todo si clausura la posibilidad de estudiar los fenómenos de corrupción del anterior gobierno, el que terminó en 2015, y del 2015 a 2019 también, por supuesto, pero con una justicia creíble. Y ese punto, Marga y amigos del GEN, es un punto que solo no se puede hacer, pero sin banderas, por más que sean muchos, tampoco se va a hacer. Es juntarse para ganar no sirve. Claro. Gracias, Gabriel, y gracias a todos. Un beso grande, un abrazo para todos. Bueno, muchas gracias de vuelta a todos. Gracias. Gracias a todos por haber estado. Chau, chau. Muy buenas noches.